Hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Estamos muy contentos en este día por estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes y con nuestros hermanos que están aquí, ¿verdad?, presentes. Dios me les bendiga mucho y pues vamos a ir rápidamente a una porción de la palabra de Dios. Pero antes de ir, hermanos, en la porción de la palabra de Dios, ahorita no quiero que pongas el tema ni nada, por favor, hasta que yo te diga, porque quiero, o ya lo pusiste, pero está bien, hermanos. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Aquí, hermanos, en Mateo capítulo 4, aquí comienza el misterio del Señor. Si usted recuerda, aquí en Mateo capítulo 4, unos versículos atrás, encontramos al Señor siendo tentado. Dice que en el versículo 1 dice la Biblia, hermanos, de 4, versículo 1, que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, hermanos, cuando el Señor fue tentado por el diablo, el Señor tuvo victoria, hermanos, tuvo victoria. Y en el versículo que voy a estar leyendo, solamente un solo versículo voy a estar leyendo, hermanos. Solamente quiero que usted ahí ponga atención. En el versículo 17 es mi mensaje de este versículo, hermanos, de este capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 17. El Señor, hermanos, fue tentado por el diablo y aquí empezó su ministerio, el Señor. Lleno del Espíritu Santo, el Señor empezó su ministerio. Y dice ahí la palabra de Dios, voy a ir al 12, hermanos, voy a ir al 12 porque ahí su comienzo, pero mi versículo donde voy a estar enseñando es en el 17. Dice así en el 12: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y este es mi versículo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a orar, hermanos. Padre, bendice su palabra. Una vez más, oro que su Espíritu Santo obre en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta cuando yo te diga. Gracias, hija. En la vida, hermanos, en la vida, yo, hermanos, he recibido muchos mensajes y llamadas buenas y llamadas malas. Hace tiempo atrás, hace un año ya, pasadito de un año, yo recibí una llamada y una mala noticia. Yo estaba en mi casa y como a las 12 de la noche me hablaron hace un año y me dieron la noticia que mi padre había fallecido. Una mala noticia, hermanos. La verdad, no estaba yo en mi casa, estaba aquí, está muy lejos en Colima. Entonces, sí es un poquito de
desesperante porque quieres estar allá en el momento, ¿verdad? De esas cosas que pasan. Pero yo recibí esa llamada, pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de este mensaje. Yo recibí ese mensaje de parte de una hermana mía, dándome esa noticia que fue muy triste. Pero yo quiero traer en esta tarde, en este día, en esta mañana, el mensaje por tema: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es mi tema, hermanos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje, escuchen. Este fue el mensaje de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 3. Este fue el mensaje de Abraham. En Génesis 18, 26, cuando el Señor le declara a Abraham, mi querido hermano, que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra porque la maldad había subido tanto. Este fue el mensaje de los profetas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje de los profetas. Jonás, hermano, fue el que predicó este mensaje a Nínive. En el capítulo 3, versículo 4, ahí dice, este fue el mensaje, hermano, de Juan el Bautista. En Juan capítulo 3, versículo 2, él mismo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje de los apóstoles también, hermanos. Este fue el mensaje de Juan el Bautista, pero también fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ahí en el versículo que leímos, en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje también de los apóstoles en Hechos 2, 21, hermano, predicando el evangelio del arrepentimiento. Este es el mensaje de hoy en día: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje que nosotros como predicadores hemos estado predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me acuerdo, mi querido hermano, hace 20 años, 24 años atrás, que mi pastor me enseñó y me predicaba sobre este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 24 años atrás. Y yo creo que hoy en día está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje no es solo para el inconverso. Este mensaje no es solo para aquel que no conoce de Dios. Este mensaje, mi querido hermano, también es para los hijos de Dios. No podemos ignorar más tiempo este mensaje del Señor. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No podemos ignorar más tiempo este llamado. El tiempo se nos ha acabado. Ya no hay tiempo, hermano. No podemos seguir desperdiciando el tiempo viviendo como cualquiera persona. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos porque el tiempo se ha acercado. El Señor le dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hace 2000 años más atrás, cuando Cristo empezó su ministerio, más de 2000 años, este fue el mensaje que Él dio a nosotros. Este fue el mensaje, hermano, que predicó el Señor sin descansar. Hermano, por 3 años predicando: arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. La gente creyó el mensaje del Señor. 2000 años, más de 1000 años atrás. Este es el mensaje. Pero aquí, hermanos, encontramos, no solamente, mira, hermanos, desde el Señor Jesucristo, pero este mensaje fue predicado mucho antes atrás, desde los días de Noé. Mira, hermano,
3 llamados que nos hace el Señor. Yo quiero hablarte de 3 llamados, hermano, en este día. 3 llamados que nos hace el Señor. Número 1, hermano, el primer llamado que nos hace el Señor. Él dice: arrepentíos en el versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado a la salvación. Pastor, sí, usted que me está viendo ahí, usted que posiblemente cuando usted muera no tiene la seguridad de ir al cielo, que usted diga: si yo muriera hoy, yo no estoy seguro que voy a ir al cielo. Pues es el tiempo. Arrepentidos, el tiempo, hermano, ya se está acabando, ya no hay más tiempo. Un llamado el Señor hace aquí, hermano, a la salvación. En Marcos capítulo 1, mire, vamos a ir en Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a ir en Marcos 1:15. Dice la palabra de Dios. Este es el mensaje diciendo: el tiempo se ha cumplido. Mira, hermano, ¿cuál tiempo? Hermano, ese tiempo, hermano, se cumplió. Lo dicho por los profetas, cuando ellos decían, hermano, profetizaron la venida del Salvador. Y llegó ese tiempo ahí. El Señor mismo dijo en el versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire, mi querido hermano, se llegó el tiempo anunciando al Salvador Jesucristo. Llegó el tiempo de que el Señor naciera. Llegó el tiempo de que Él viniera a este mundo y dar su vida por nosotros. El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor recorría, hermano, todas las aldeas, pueblos y ciudades, predicando el Evangelio. Y el tiempo se cumplió. Ya se había cumplido una profecía, hermano, más. El Hijo de Dios ya estaba en el mundo. ¿Cuánta gente, mi querido hermano, escúcheme bien esto? ¿Cuánta gente estaba pensando en este tiempo? Le aseguro, estaba pensando que tenía mucho tiempo por vivir. Y hoy en día ya no están. Muchos ni imaginaron que un virus se los iba a llevar. Nunca, hermano, de la vida pensaron. Hermano, mucha gente está pensando que tiene mucho tiempo por vivir. Es una mentira, hermano. Nuestra vida, hermano, es como neblina. La Biblia dice: nuestra vida es como la flor del campo que se aparece y desvanece. La neblina se aparece, hermano, en la mañana, un montón de neblina, y después se desvanece. Así es nuestra vida. ¿Cuánta gente estaba pensando esto, hermano? ¿Cuánta gente pensaba, hermano? Mire, estaba viendo yo en las noticias gente de 30 años, gente de 40. Hermano, yo tengo 44 años y no me siento, pues, no me siento viejo por dentro, por fuera, que a lo mejor sí, pero por dentro no me siento viejo. Y yo creo que usted que tiene a lo mejor un poquito más de años, yo creo que si le pregunto a usted por dentro, pues se siente joven, ¿verdad? Pero fíjese bien, hermano, lo que le quiero decir es que la gente no estaba pensando en morir. Si hay algo que la gente no piensa, es en la muerte. Pero yo le digo en este día, Dios está haciendo un llamado todavía a la salvación. Dios está haciendo un llamado a la gente para la salvación, hermano. Pensamos que los bienes que tenemos nos van a ayudar. Sí, posiblemente hay gente que tiene bastante dinero y le aseguro que posiblemente viven en comodidad, pero el dinero no le va a ayudar. El dinero no compra la salvación.
Lo único que puede salvar a una persona es Jesucristo. La sangre derramada de nuestro Salvador Jesucristo. Mira lo que dice, hermano. Un hombre, hermano, pensaba de esta manera. En Lucas, vamos a ir en Lucas 12, por favor. Lucas 12. Lucas capítulo 12. Aquí tenemos una historia, una parábola que el Señor da. En el Lucas 12, 16 dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, mire, eso es lo que pensamos y es lo que mucha gente piensa. Dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, dice, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vas a morir. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mira, hermano, Dios está haciendo un llamado. Mucha gente piensa que el tener mucho dinero les va a ayudar y les va a solucionar sus problemas. Hermano, posiblemente le ayude en problemas, situaciones, en un choque o en otras cosas, pero para salvación de su alma, hermano, no hay dinero suficiente. La Biblia dice: en este mundo para salvar a un alma. No hay dinero. Junte todo el dinero del mundo. No hay dinero suficiente para un alma. Lo suficiente fue Jesucristo. Quiero decirle esto: todavía las puertas están abiertas. Las puertas del arca están abiertas, hermanos. Todavía las puertas del arca no se cierran. En el tiempo de Noé se cerró. Llegó un día, hermano, y vamos a ir ahí solamente en Génesis 6:3. No vamos a ir por el tiempo, pero mira, hermano, le voy a contar la historia. El Señor vio que la maldad se había multiplicado, y entre tanta maldad, mire, dice que los hijos de Dios habían tomado entre las hijas de los hombres mujeres y escogieron entre ellas las más hermosas. Y la maldad se multiplicó, hermano. Y Dios declaró esto a Moisés, a Noé, le dijo: voy a destruir este mundo. Y Noé halló gracia delante de Dios. Y hermano, Noé, Dios le dio a ese tiempo 120 años, dice. Noé predicó, Noé trabajó, y la gente no creyó. Las puertas del arca, mientras que estaba construyendo, estaban abiertas. Estaba la oportunidad de ir y entrar en ese lugar, ayudar y creer en lo que Dios había determinado. Escúcheme bien, hay un infierno y es real. El Señor habló del infierno. Y hay un castigo por el pecado. Y Dios, hermano, está haciendo un llamado a la salvación a todo aquel que no conoce de Dios. El Señor dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las puertas del arca hoy en día representan, hermano, Cristo. Estamos bajo la gracia de Dios. Todavía hay salvación. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: porque dice: en tiempos aceptables te he oído, en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy todavía hay salvación para todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Todavía estamos bajo la gracia de Dios. Para ser salvos necesitas creer, dijo el Señor, creer en el Evangelio. Hermano, ¿sabe qué es el Evangelio? Si no sabe usted, le voy a enseñar.
Vamos a ir en Primera de los Corintios capítulo 15. ¿Qué es el Evangelio, pastor? Mire, el Señor ahí en Juan, donde estuvimos viendo, en Marcos, 1:15, Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Mira lo que dice aquí en Primera de los Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Pablo dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio, dice, que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, hermano. Y aquí está, mire, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. El Evangelio, creer en el Evangelio. Mire usted que me está viendo, creer en el Evangelio es en la muerte, es en la resurrección de Jesucristo, sepultura y resurrección. Ese es el Evangelio. Cuando usted cree, hermano, que Cristo murió por sus pecados, que Él fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, usted puede clamar a Dios, invocar el nombre de Cristo, como dice ahí Romanos 10:9, si confesares con tu boca y crees en Jesucristo, serás salvo. Vamos a ir, hermanos, en Romanos, porque creo que metí otra versión que no es la que de la Reina Valera, ¿verdad? Miren lo que dice ahí, hermanos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios está haciendo un llamado a la salvación. Hoy en día las puertas, porque va a llegar un momento, mire mi querido hermano, este mundo se está poniendo terrible. La maldad ha subido demasiado hoy en día, como en los días de Noé, como en los días, hermano, de Noé. Así será la venida del Señor. La maldad está subiendo. Ve, hermano, lo que está sucediendo. Solamente no sé si yo tenga ojos, o solamente yo veo noticias. Yo no sé, hermano, pero usted debería de ver que la maldad se está multiplicando cada día más. Hermano, no es un ataque contra las iglesias de no tener servicios, pero ahora se ve de esa manera. ¿Por qué? Porque lo están haciendo que la iglesia no es esencial, que la iglesia no es importante. Si hay algo más importante, es la iglesia, porque, hermano, se predica el Evangelio y es la oportunidad que un pecador puede escuchar el Evangelio en este lugar, allá afuera o por donde sea. Pero, hermano, la iglesia sí es importante. Parece que no, pero la maldad se está multiplicando demasiado. La venida de Cristo está cerca. Un llamado a la salvación. Otro llamado el Señor está haciendo. Pero mire, hermanos, no solamente, hermanos, Él llama a ser salvos a los que no son salvos, pero también llama a los cristianos a arrepentirse. Número 2, un llamado al arrepentimiento. ¿Qué es eso, pastor? Pero si ya soy salvo, pastor, ya acepté a Cristo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un llamado al arrepentimiento. ¿De qué está hablando, pastor? Vamos a ir ahí en 2 de Pedro, por favor.
Segunda de Pedro, capítulo 3. El Señor hace un llamado al arrepentimiento a los hijos de Dios. La venida del Señor está cerca y el Señor está haciendo un llamado a los hijos de Dios. Dice aquí en el versículo, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice aquí a nosotros, Pedro dice, mas, oh amados, a usted y a mí. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Ese es el problema que muchos cristianos estamos ignorando. Dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego dice, el Señor no retarda su promesa según algunos cristianos. Está hablando a nosotros, hermanos. Dice, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros malos caminos. En segunda de Crónicas 7:14, versículo conocido, hermanos, vamos a ir ahí. Si se humillare mi pueblo, dice ahí el Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Dios está haciendo otro llamado, pero este llamado es a los hijos de Dios. El mundo se está corrompiendo más y más, hermano, y Dios está haciendo un llamado a nosotros, hermano, como hijos de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, queremos que Dios sane la tierra. El Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros malos caminos. El Señor nos llama a confesar nuestros pecados. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En primera de Juan 1:9 dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor ha sido, hermano, hasta esta fecha, ha sido paciente y clemente y misericordioso. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para empezar a caminar como hijos de Dios? ¿Qué esperamos, hermano? Dios nos hace un llamado a nosotros porque estamos pensando, mire, ¿sabe qué piensa el Hijo de Dios? Que el Señor dice, va a tardar en venir. Por eso, hermano, hacemos cosas desagradables delante de Dios. Aunque el pastor no lo está viendo, los hermanos no lo están viendo, nadie lo está viendo, pero Dios lo está viendo lo que usted está haciendo. Y es una vergüenza como hijos de Dios, hermano. Hoy en día la maldad está aumentando, que Dios nos hace un llamado a reflexionar y ver nuestras vidas y convertirnos de nuestros malos caminos para ir delante de Dios, a la presencia de Dios, y no ir con la cara toda avergonzada, sino ir delante, Señor, aquí estoy, le eché ganas, he guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe, Señor. El Señor ha sido paciente. Mira lo que dice en segunda de Crónicas, hermano. Segunda de Crónicas 30, ahí mismo. Segunda de Crónicas 30, versículo 9. Si hay alguien misericordioso y paciente es Dios, hermano. Si no, muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí. En el versículo 9 el Señor dice, porque si os volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. ¿Cuántos hijos de Dios, hermano, han aprovechado y se han agarrado de esta pandemia para hacer más mal,
para dejar a Dios, hermano, totalmente a Dios, totalmente, hermano, a Dios. Dios ha hecho este llamado a los hijos de Dios hoy en día. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente al inconverso, pero usted, mi hermano. Dios le está diciendo, arrepiéntese, porque el Señor no retarda su promesa. Según algunos cristianos la tienen por tardanza. Él es paciente, hermano, para que usted venga y le diga, Señor, no he andado bien delante de usted. Al contrario, me he extraviado más. Y no quiero que usted venga y me halles de esa manera. Perdóname. Señor ha sido misericordioso. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire, hermano, lo que Dios, hermano, mire, el Señor no es como nosotros. El Señor no es como nosotros cuando nuestro hijo ahí está, a la primera le caemos, muchacho, y le damos vuelo. No, hermano, si Dios fuera como nosotros, nadie estuviera aquí ya. Dios es clemente y Él es paciente, hermano, dice es paciente para con nosotros. Él está esperando que el Hijo de Dios, hermano, se arrepienta. ¿Por qué crees, hermano? Suficiente tiempo, mire, suficiente tiempo Dios nos ha dado para arrepentirnos. Hemos estado encerrados por más de ¿cuántos meses? 3 meses. 3 meses, hermano, hemos estado. Suficiente tiempo para arreglar cuentas con el Señor. Cuentas con el Señor en Zacarías 1:3 dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, hay otro llamado. Y este llamado, hermano, está tremendo. Porque este llamado es a dar cuentas. Va a dar cuentas usted un día. Cada uno va a dar cuentas. Va a ser llamado para dar cuentas usted. Un día, aunque usted no quiera, lo van a llamar. Dice la Biblia, si usted aceptó al Señor como su Salvador, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y un día, hermano, usted va a estar delante de Dios, tribunal de Cristo. Un día usted va a ser llamado a dar cuentas. Usted va a ser llamado a dar cuentas. Mire lo que dice ahí, hermanos, en Mateo 25. Vamos a ir en Mateo 25. Y es el último punto, hermano. Mateo capítulo 25. Un llamado a dar cuentas. Mateo 25. Si usted ve aquí, hermano, no está hablando de dinero. No, eso no. Puse esta imagen para que usted vea. Solo un llamado a dar cuentas. Está viendo usted que está haciendo cuentas, ¿verdad? Y usted ve este reloj. El tiempo se ha acabado. Va a llamar cuentas. Mire, hermano. 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Pero vamos a ir más adelante, hermanos. 25, ok. Vamos a ir del 14. Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre, en el 14, que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Así mismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra, escondió el dinero ¿de quién, hermano? De su Señor, no es suyo. Hermano, escúcheme, la vida Dios se la dio, la salvación Dios se la dio, lo que usted tiene Dios se lo dio. Sus hijos, hermano, no son suyos, usted es un administrador de sus hijos. Y si usted, hermano, tiene malos hijos, es por causa suya, porque no fue responsable de ayudarlos.
y conoce de Dios y en vez de ser una buena mujer, es una bruja con su esposo, perdón la expresión, pero un día usted va a llamar a cuenta. Y usted, padre de familia, si no es un buen esposo y usted es pues no quiero decir la palabra, hermano, pero si usted no es un buen esposo, un día usted va a dar cuenta. Si su hijo se pierde, se va al mundo, no conoce de Dios, al que va a llamar a cuenta el Señor es a usted. Si su hogar se destruye, usted va a dar cuenta, porque usted es el responsable. A usted se le mandó, se le va a demandar eso, hermano, porque usted es la cabeza del hogar, usted es el que piensa, usted es el hombre de la casa, porque Dios así lo determinó. La mujer es solamente una ayuda para su hogar, para usted. Y si algo sucede, Dios lo va a llevar a cuenta. Miren, después de mucho tiempo, ya pasó mucho tiempo, vino el Señor. Oh, hermano, un día va a venir el Señor. Miren, de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo consigo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, mira, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, he aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Eso es lo que muchos de nosotros somos, hermano, y negligentes para las cosas de Dios. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y él dice, y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cada uno de nosotros dará cuenta. Ya va a venir el que hace el inventario. Mire, escuche. No sé si usted ha trabajado en un lugar donde llega un momento donde viene una persona a hacer inventario. Y yo he visto. Yo lo he visto. He ido a la ferretería que está aquí, hermano, y está cerrada. Y yo digo, ¿qué pasó? No, pues es lunes, está cerrado. Oye, pero si apenas son las 10 de la mañana, ¿o a qué os van a abrir? Voy a la tarde, cerrado. Y voy otro día, hermano, cerrado. Digo, ¿qué les pasa? Y pregunté, y vi a un muchacho de los trabajadores ahí. Lo vi afuera. Y le hacía así. Y se rascaba la cabeza y agarraba aire. Y fui y le dije, oye, ¿no van a abrir? Digo, no, vamos a durar una semana porque estamos haciendo inventario. La cara de triste que tenía. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es un inventario? Para saber qué es falta. ¿Qué falta? Porque el Señor a cada uno de nosotros, hermano, nos ha dado algo para negociar. Dios te salvó con un propósito y te salvó para que tú hagas algo para el Señor. Y va a llegar el Señor
después de mucho tiempo, Él va a llegar y va a hacerte un inventario. Y ahí vas a estar. Y es cuando nos vamos a dar cuenta qué tan buen administrador fuiste con tu familia, qué buena administradora fuiste con tus hijos, con tu esposo, qué responsable fuiste en la obra de Dios. ¿Cuán responsable fuiste? Mira, hermano, yo no me quiero halagar, pero nosotros hemos hecho todo lo posible para mandarles la palabra de Dios, ya sea por este medio, por aquel medio, por donde sea, hacerles llegar, porque es mi responsabilidad como siervo. Y estoy haciendo todo lo que puedo para hacerles llegar la palabra de Dios. Porque Dios, hermano, un día me va a demandar, va a venir y me va a hacer un inventario. ¿Qué hiciste? Aragán se dice, flojo. ¿No dice la Biblia, hermano? Y negligente. No. ¿Qué dijiste? ¿Llegó la pandemia? Pues a descansar, no hay que hacer nada. No, hay que hacer algo para el Señor. Hay que buscar qué hacer, hermano, para Dios. No nomás estar ahí, hermano, acostado. No, hermano, hay que buscar. Hermano, hay que ir con los hermanos y buscar la manera. Y que Dios mande sus bendiciones para ir y llevar al que sea un frijolito, un arrocito y ver cómo están los hermanos, ver su situación. Hermano, Dios me va a demandar a mí, a cada uno de ustedes, y a usted también le va a demandar. Un día nos vamos a dar cuenta en qué fallamos. Allí nos vamos a dar cuenta de nuestros errores. Aquí no nos damos cuenta de nada, de nuestros errores. Siempre andamos juzgando a los demás. Siempre andamos juzgando. Pero un día Dios, hermano, nos va a llamar a cuentas por todo. En vez de estar trabajando, en vez de estar negociando con los talentos que Dios nos ha dado, estamos perdiendo el tiempo y está yendo de casa en casa, allá argüendeando, platicando, llevando chismes. Ay, que fíjate que mi vecina, no, ay, que mira que esto y que lo otro. En vez de estar negociando con los talentos de Dios. Un día, hermanos, Romanos 2, 1 y 2 dice el Señor, hombre, dice, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que tú te escaparás del juicio de Dios. No más excusas, no más culpas a otros. Va a llegar el día, hermano, donde usted no va a echar nadie en culpa. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. El poco tiempo que nos queda, hagamos bien con lo que el Señor nos ha dejado a cada uno para ministrar. No nos engañemos, no tenemos mucho tiempo, mi hermano. Pronto compadeceremos ante el tribunal de Cristo. En 2 de los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Aún en las cosas ocultas, Señor, hermano, el Señor sabe lo que estamos pensando, sabe lo que estamos haciendo. Y de esas ocultas que nadie sabe, que ni su esposo, ni su esposa, ni su papá, ni su mamá saben, usted va a dar cuentas un día. Va a llegar, hermano, el que hace el inventario. Y ahí mismo, hermano, el tiempo se está acabando. Aún en las ocultas. Tenemos una historia de un gran rey, David. Tras la muerte de Saúl, David regresó, fue coronado rey de Judá y luego el rey de Israel. Su fama y osadía crecieron con el paso del tiempo, gracias a los triunfos sobre muchos ejércitos. Uno de sus logros más importantes del rey David, mi querido hermano, fue devolver el arca a Jerusalén. Como resultado recibió grandes promesas de parte de Dios. Sin embargo, vemos en segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, un episodio oscuro en la vida de David.
cómo cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Toda esta situación, hermano, desagradó a Dios. Y no te voy a contar la historia, pero fue terrible, hermano. Este hombre, hermano, ni cuenta se daba que está. ¿Por qué? Porque no vemos nuestros errores. Siempre estamos viendo los errores de otros. Siempre, hermano, estamos viendo y no nos ponemos a cuentas con el Señor. Y estamos perdiendo y más gastando el tiempo en vez de arreglar, porque el tiempo se está acercando. Y vamos a dar cuentas delante de Dios. Miren, toda esta situación desagradó a Dios. Todo lo que hizo el rey David. Parece que el arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexiona y se da cuenta de su pecado, que le había fallado a Dios. En Salmo 51, hermano, él expresó el dolor que sintió. David comienza en el Salmos pidiendo compasión a Dios. Y luego le ruega que intervenga en su vida. Necesitaba la restauración de Dios. Y sabemos, hermano, que la pidió tanto que Dios se la dio. Y la obtuvo. En Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tu Dios. Escúcheme. Si algo tiene que arreglar usted, es tiempo. Arréglelo. Si algo tiene que arreglar, venga con Dios y dígale: Señor, perdóname, necesito arreglar, tengo muchas cosas. Nadie sabe lo que estoy haciendo, pero usted sí sabe. Hermano, David lo describe en Hechos. Pablo, en Hechos, no me acuerdo, hermanos, pero en Hechos lo describe como David, que tenía un corazón conforme al de Dios, después de que hizo eso. Pero ¿sabes por qué? Léalo en su tiempo, el Salmo 51, y vea lo que él suplicaba. Y le decía: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Reconoció su falta, reconoció lo que estaba haciendo mal. Y es lo que deberíamos de venir y repartirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Arregle cuentas con Dios ahí en su casa. Arregle cuentas a Dios aquí, hermanos, si usted quiere. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te damos la honra y la gloria. Perdónanos, Señor, porque hacemos mal. Y es un llamado a nosotros, Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos visto tanta maldad en este mundo. Perdóname. Yo, su siervo, yo soy inútil, porque lo que debería de haber hecho, eso estoy haciendo. Porque puedo hacer cosas más. Puedo hacer muchas cosas más, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí como ministro, como esposo, como padre. Ayudar a mi familia, ayudar a la iglesia que usted me ha encomendado. Porque un día, Señor, usted va a venir y nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hicimos con lo que usted nos dio? Dios, usted nos ha dado la vida, la salud para servirle. No para gastar nuestro tiempo en otras cosas. Pero la vida usted no la da y usted no la quita. Y Señor, vale más que reflexionemos, vale más que estemos pensando en esto y podamos arrepentirnos de nuestra maldad, porque si no nos va a alcanzar nuestro pecado. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.